Bienvenidos, esto es Radio Ingeniero de la Cierva, somos Pedro y Asier del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web y hoy nos adentramos en un viaje fascinante de cómo la informática ha transformado no solo el panorama profesional, sino también nuestras vidas cotidianas de la mano de Juan Carlos Fernández Pellicer, experto en informática desde hace 35 años y profesor del IES Ingeniero de la Cierva. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, lo de experto más bien sería aprendiz eterno, ¿eh? Pero bueno, sí, me ha gustado la introducción. Para comenzar, cuéntenos algo de sus inicios. ¿Cuáles fueron sus primeros estudios y qué conocía por aquel entonces de la informática? Vamos a ver, yo los estudios de bachillerato los acabé en el año 79. Entonces lo que una persona conocía de la informática era a través del cine. Las películas que veíamos de James Bond, que se veían ahí una lucecita, unas cintas dando vueltas, y luego que ibas al Corte Inglés o a la caja de ahorros y tenía una pantalla verde donde se supone que allí estaban tus cuentas. Esa era la referencia en el año 79 que tenía una persona, digamos, de a pie aquí en provincia. Al comenzar la universidad, ¿qué nivel de informática existía en tu entorno o en la región de Murcia? Ninguno prácticamente. Mira, aquí en Murcia, que yo hice primero de escuelas técnicas, los únicos que manejaban algo de informática eran los químicos, en los últimos cursos porque hacían simulaciones de moléculas en ordenadores bastante potentes. Pero eso no estaba a la altura de ningún profesor normal, ni al alcance de ningún estudiante. Entonces yo primero lo único que utilizábamos aquí eran las calculadoras Casio y Hewlett Packard, que ya eso ahora mismo no tiene sentido hablar de ello porque ya no se utilizan, pero costaban unas 45.000 pesetas. Para que te hagas una idea ahora lo que serían 500, 600 euros. Una calculadora que se llamaba entonces científica profesional. Y no vi nada más. Entonces me marché a estudiar a Madrid, telecomunicaciones, y el cambio entonces sí era importante. No es como ahora que algo se inaugura en Shanghái y al día siguiente lo tiene en Murcia, ¿verdad? En el TADER. No, allí fue un cambio importante, porque allí ya se programaba con tarjetas perforadas. Unas tarjetas donde programábamos pues, un algoritmo, lo llevábamos, se hacía ejecutar, teníamos un tiempo de CPU en una máquina enorme y al mes o mes y medio podíamos volver, quitar errores, un listado y así nos tirábamos un trimestre. Un programa por trimestre. Estamos hablando años 80, 1980. ¿Qué lenguajes existían por esos tiempos? Sí, todos traídos de Estados Unidos. Dos lenguajes fundamentales. Los científicos utilizábamos Fortran, que era muy potente, cálculos matemáticos, matrices, y luego COBOL. COBOL era el lenguaje estrella para todas las empresas. Los estudiantes hasta tercero o cuarto de carrera no teníamos ordenadores, salvo eso que te he dicho, las tarjetas perforadas. Entonces, en el año 84 comenzamos a programar con lenguaje Pascal. Llegaron unos ordenadores de una empresa española que se llamaba Secoinsa, que era fusión de Fujitsu y otras empresas, y teníamos unos PC 8086, el microprocesador con muy poca memoria y sin disco duro, que utilizábamos unos floppies que se llamaban entonces unos discos flexibles de 5 1/4. Ahí tenemos todo, el trabajo de todo el curso, el compilador y todo. ¿Puedes contarnos cómo fue evolucionando la tecnología a lo largo de los 80? Claro, hay mucha diferencia de los años 85 hacia los 90. Para que tengan una idea, en los años 80 en Madrid todavía estaba en prueba el teletexto. Las placas solares estaban en estudio. O sea que fíjate el nivel de la tecnología. Pero conforme nos vamos acercando a los 90, que ya yo me vine ya a estudiar a Murcia, pues ya había ordenadores, el ordenador personal, el PC de IBM, ¿de acuerdo? Y el alumno que podía, incluso se compraba un ordenador. Un ordenador podía costar unas 120, 150.000 pesetas. Otra vez volvemos, como si ahora fueran 1.000 euros o 1.200. ¿Se cambiaba a menudo de lenguaje, sistema operativo, entorno de desarrollo con las nuevas innovaciones? No. Entonces aprendíamos sistema operativo. Mira, el primero fue CP/M, anterior a MS2. No hemos llegado todavía al Windows, que ya hablaremos en el año 95. Xenix Unix, anterior a Linux. Y lenguaje COBOL, lenguaje BASIC. Con eso a funcionar en todas las empresas. Hermandad Farmacéutica, yo estuve en una empresa que hicimos la aplicación para el Rincón de Pepe, para Diego Marín, la librería, y eso se hacía COBOL sobre Xenix o Unix. Y tu vida profesional era solo eso.
Ya lo siguiente sería cuando empezaste como profesor de informática. ¿Cómo estaba la enseñanza y había mucho cambio desde que eras estudiante hasta que pasaste a ser profesor en los lenguajes, en los entornos? No, había una línea de continuidad. Cuando yo llegué a este instituto, el ingeniero de la Cierva, año 89, había una mini frame que se llamaba Olivetti, es decir, que le llamábamos la lavadora, un ordenador grandote con terminal RS232 serie y cada uno tenía un teclado y una pantalla. Luego llegaron los Olivetti, los M40 y demás, que ya eran ordenadores, digamos, personales. Pero los alumnos no disfrutaban de gran cantidad de horas de práctica. Para que te hagas una idea, primero y segundo curso, ya tercero se hacían las prácticas en ordenador, pero primero y segundo era sobre una pizarra, con libro y papel. Y cuando ya se sabía programar bien, en tercero se hacían dos aplicaciones importantes. Las prácticas en empresas eran absolutamente voluntarias. Y sí que es verdad que a las empresas se les daba una pequeña dotación económica. Y los lenguajes eran los mismos que estamos hablando. ¿Qué tecnologías usabas por aquel entonces y cómo fue el cambio a Windows? Sí, el año importante vamos a decir que es el año 1995, con el famoso Windows 95, realmente anteriores de 1993. Aquí lo primero que llegó fue el Windows 3.11, que es del año 90 y tanto, y como hasta entonces solo utilizábamos pantalla en blanco y verde, por decirlo de alguna manera, y MS2, decíamos, oye, ¿y este entorno gráfico para qué vale? O sea que hasta nos extrañaba. Pero ya en el año 95, Windows 95 fue el gran despegue. Ya algunos alumnos y algunos profesores teníamos módem en casa para conectarnos unos minutos, entre comillas, al internet que había entonces. Y ese es el gran, digamos, paso importante en la evolución, el año 1995. Algunos hemos escuchado hablar del llamado efecto 2000. ¿Puedes contarnos qué fue este efecto 2000? Pues es entre gracioso y aburrido porque el asunto fue el siguiente. Los años, cuando se guarda una fecha, en puesto de guardar 1997, 1984, se guardaba el 84 porque estábamos en 1900. Y nadie se le ocurrió que había que guardar el 1 y el 9. Entonces cuando llegamos al 2000, pues ahí vamos a empezar. 2000 llegaría un momento que fuera 2018, 2040, 2000, ¿no? Entonces habría un efecto que es lo que llamaban el Y2K. Entonces tuvimos suerte porque empezaron a pedir muchos alumnos para ese efecto 2000 eliminarlo del código y luego la verdad es que se quedó en nada. Para que te hagas una idea, otro paso también importante fue cuando la adaptación al euro, pero que luego también se quedó en nada. La única ventaja que tuvimos es que nos pidieron muchos alumnos para trabajar, para hacer todas estas adaptaciones de código antiguo en código nuevo para que no diera problemas, que no lo dio realmente. Ya habiendo pasado por esto en el siglo XXI, ¿cuándo fue el momento más importante de tu carrera profesional? Sí, el 2011 ya obtuve la plaza de catedrático y también hubo un cambio importante en los alumnos. La FCT, las prácticas que habéis hecho en el ciclo grado medio, ahora vais a hacer, ya pasaron a ser obligatorias. Y se comenzó realmente a colocar muchísima gente. O sea, el ingeniero de la Cierva lleva ya tantos años que el terminar aquí un ciclo prácticamente es garantía de colocación. Y ese fue un año muy importante en ese sentido. Por otra parte, lo que hubo ya también una ampliación en cuanto a turnos. Comenzaron a haber turnos de mañana y de tarde y comenzó a demandarse mucho nuestra especialidad. Y introducirse potentemente lo que es las distribuciones Linux como sistema operativo estrella para servidores y para trabajo de red. Todos conocemos la revolución industrial como una evolución tecnológica. Durante toda la historia de la informática han habido muchas de estas. ¿Cuál sería la última gran revolución dentro de la informática? Vamos a tenerlo con un poco de perspectiva. La anterior quizás es el microprocesador, el poder tener en una pastilla muy pequeñita mucha capacidad de cómputo. El estrella fue el 86, luego salió el 82, 86, el 83, 86 y ya está la generación esa que conocéis vosotros del i7 y demás. Luego las tarjetas gráficas que le dan gran potencia. Y eso lo que ha traído es realmente el boom que lo estamos contemplando porque tenemos cursos de especialización en ello, que es como sabéis la inteligencia artificial, el Big Data y luego, muy importante, la ciberseguridad. Yo creo que ahí es la gran revolución, todo eso junto, la gran revolución de nuestro siglo. ¿Y qué destacarías como gran última novedad tecnológica? Vamos a ver. Está claro que la lucha por la inteligencia artificial, por las inteligencias, ¿verdad? ChatGPT, ahora tenemos DeepSeek. Parece que eso va a ser la última gran revolución. Yo creo que va a ir más por los androides, no androides del sistema operativo, sino la robótica. La robótica que va a estar a nivel doméstico, ¿de acuerdo? La realidad virtual, donde tú vas a llegar a un sitio y te va a atender, como veía el otro día, un dependiente virtual, que vas a poder conversar con él y realmente no existe.
Pero es decir una cosa, que hay un cierto esnobismo. Es decir, cosas que ahora nos parecen alucinantes es porque ahora se han vulgarizado. Para que os hagáis una idea, en el año 84 yo tuve la suerte de trabajar con un profesor que era Gregorio Fernández, que fue un pionero de la inteligencia artificial en España, junto con Juan Cuena. Entonces ellos procedían del MIT, que os sonará, de Estados Unidos, porque ya estaban con sistemas expertos, MICIN, un sistema experto para medicina, que era capaz de responder a las preguntas de los médicos y los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el gran público nos enteramos de cosas en el 2022, pero que esto lleva ya mucha cola. Y posiblemente ahora yo creo que lo que no nos estamos enterando mucho, solamente algunos flecos, que es los ordenadores cuánticos. Ese va a ser el gran bombazo. Sabéis que hay un murciano muy implicado precisamente en esta tecnología, que últimamente le han dado un premio y demás. No podemos olvidarnos de la típica pregunta. ¿La IA que conocemos hoy en día, con esta tremenda revolución, es posible que se nos vaya de las manos y perdamos el control de la tecnología o ella nos controle a nosotros, así al estilo Terminator? No, nada, yo estoy en contra de esa opinión. Yo creo que nos va a servir para crecer, nos va a ayudar, y es como si cuando aparecía el editor de texto que te corregía ortográficamente, decía los profesores de lengua, los chavales no van a saber escribir, no van a saber poner tildes. Pues ya no nos preocupamos de eso. O sea que esto va a ser una herramienta a nuestro servicio. Aquí siempre mandamos nosotros, ¿eh? O sea que eso no... ¿Y podrán tener su propia opinión, su propia conciencia? Nada. Yo he visto muchas películas y me he leído los libros de Asimov, el Yo Robot, ¿verdad? Pero eso es ciencia ficción. Yo creo que no. Si quisiéramos saber más de la evolución de la informática, ¿es posible que nos pueda recomendar algo? Pues sí, mira, hay un libro que utilizaba yo en la ESO y bachillerato, que llegaría hasta los años 80-90, pero que tiene mucho jugo, mucho encanto, porque se mete mucho en lo que sería la prehistoria de la informática, que va relacionada curiosamente con la historia de la relojería. Entonces se llama Historia y Crítica de la Informática, de Philippe Breton, de Editorial Cátedra, y lo tenéis en la biblioteca del instituto, 681.3 Bre-Ist. Y luego hay un libro en Amazon de un señor, digamos, de mi misma edad, pero que él ha tomado la vertiente técnica. Entonces él empezó a trabajar en Telefónica, y lo bueno es que os va a contar los últimos 30 años de avances tecnológicos, pero a nivel de empresas de tecnología y telecomunicaciones. El libro se llama Cuando fuimos jóvenes, el autor es Martiniano Maya Vivarrena, y lo tenéis publicado por apenas 9 o 10 euros en Amazon, y merece mucho la pena. Lo cuenta con mucho detalle y mucha precisión. Esto os va a facilitar tener una perspectiva para lo que hoy estáis viviendo, saber que esto no va a ser eterno, que también pasará de moda y vendrán después pues otras tecnologías, y para eso tenéis que estar preparados. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llegaría este podcast. Y nada, muchísimas gracias por tu asistencia. Pues nada, yo agradeceroslo a vosotros y recomendaros, como siempre, trabajéis mucho, que ya sabéis que tenéis mucho futuro haciendo un ciclo en el Ingenio de la Cierva, ¿eh? Claro. Buenas tardes. Igualmente.